Si recuerdan, habíamos quedado con este grafiquito que les voy a compartir ahora. Se había armado un hermoso debate en relación a eficiencia y eficacia, ¿recuerdan? ¿Tienen más o menos ese tema? Sí, nos quedamos en micro y macroambiente. Exactamente. Estábamos, no sé si ahí ya están viendo la presentación. Sí, sí, perfectamente. Estábamos en esto, micro-macro. Estábamos hablando de las dificultades que hay a veces para definirlo, que concretamente, para ponernos de acuerdo y para estudiar, ¿sí? A veces se hacen estas delimitaciones que no siempre son tan fáciles de marcar en la realidad misma. Recuerden que todo sistema, toda teoría es una representación de la realidad, no así la realidad misma. Siempre la realidad tiene mucha más complejidad de la que uno pueda llegar a marcar para estudiar, pero a los fines del estudio muchas veces se marca esta cuestión y se dice, bueno, esto es microambiente o ambiente de tarea, es un ambiente específico, y después podemos discutir sobre si hay algún gris, algo que pueda rondar entre estos límites, ¿sí? O incluso cuando hablábamos de la organización y decimos que el cliente y el usuario, el paciente, tiene que estar como centro de toda organización, ese es el enfoque de calidad para la organización, no forma parte de la organización. Sí es la esencia, la razón de ser, pero no forma parte en lo que sería estas definiciones de medio ambiente organizacional. ¿Sí? Y habíamos quedado acá. Habíamos llegado a esta parte cuando ya estábamos sobre el gong de las 21. Entonces ahora vamos a hablar de la organización concretamente. La organización es el objeto de estudio de la administración, ¿sí? La administración estudia organizaciones. Y vamos a ver una mirada interna a lo que sería la organización. En el grafiquito que veíamos anterior, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de lo que sería ese núcleo. Dentro de la organización vamos a tener procesos de gestión y luego funciones administrativas. El proceso de gestión tiene que ver con 4 pasos que son fundamentales, ¿no? Tenemos lo que sería una etapa de planeamiento, que es un momento cero previo a toda acción, en el cual se van a tomar determinadas estrategias en cuenta para alcanzar los objetivos. Para lo que sería planeamiento, hay toda una unidad en la que vamos a hablar de planeamiento y vamos a ir desarrollando todos estos conceptos. Aún así, los vamos a ir tocando y metiéndonos en profundidad. Como le habíamos dicho en la clase pasada, en relación a lo que sería cómo está organizada la asignatura, nos vamos metiendo siempre de mayor a menor, de lo más macro a lo micro, y vamos a ir desde un ambiente general a un ambiente específico. Empezamos a hablar de organización, toda la lectura que tienen para ver ahora es de administración a un nivel general, poco específico, y a medida que vayan pasando las unidades nos vamos a ir metiendo de manera desglosada con cada tema, ¿sí? Y metiéndonos más hasta llegar concretamente al área de enfermería, que es el área en cuestión que ve la asignatura. En esos procesos de gestión, que son 4, ¿sí? Planeamiento, toma de decisiones, control, la comunicación, que la marcamos ahí con otro color, porque para nosotros es sumamente importante, tiene una importancia relevante en lo que sería todos los demás pasos anteriores y atraviesa de manera transversal a toda la organización, la comunicación. Recuerdan que les habíamos dicho que las organizaciones, como grupo de personas, sabíamos y postulábamos que era una red de conversaciones. En esa red de conversaciones la comunicación es importantísima para mejorar la calidad de las organizaciones. Dentro de lo que serían funciones administrativas,
va a haber un par de términos que quizás les van a llamar la atención y pueden llegar a pensar que eso no ocurre en una organización de salud. Y en una organización de salud hay compras, hay ventas, ¿sí? Hay una oficina de recursos humanos, hay una logística que hacer, hay transporte, lo que se llama investigación y desarrollo, capacitaciones. Hay una cuestión de análisis de costos con una cuestión económica y una cuestión de finanzas, y acá vamos a hacer un par de salvedades al respecto, más que nada para bajar un poco a tierra estos conceptos que por ahí los autores lo hablan desde un concepto como súper específico, y a nosotros por ahí lo que nos interesa es que interpreten diferencias sutiles de estos conceptos. Por ejemplo, servucción lo hablamos el otro día. ¿Recuerdan cuando hablamos de servucción? Yo no me acuerdo, profe, ¿lo puede explicar de vuelta? Un juego de palabras, habías dicho, entre producción y servicio. Exactamente, Lorena. Era la producción de un servicio, profe. Exactamente, producción de un servicio. Me gusta porque ahora, o sea, algunos autores empezaron a jugar con esto, de mezclar servicios con producción, y quizás contando la anécdota desde este lugar va a hacer que uno los recuerde, pero concretamente es la tarea que se hace en una institución de servicios, en una organización de servicios, y la particularidad que tiene una organización de servicios es que a diferencia de un proceso productivo, donde en la organización de servicios, el servicio se va produciendo y consumiendo en el mismo momento. Y el paciente forma parte de ese mismo proceso y servicio en sí. Entonces hay tres actores, hay un punto de contacto, y está el efector del servicio, el usuario que interviene en ese circuito y todo lo que sería la infraestructura para generar ese servicio. Luego, ventas y compras parece algo sumamente común en toda organización, y a veces nos parece ajeno en una organización de salud, pero sí, claramente, si uno no compra y vende, no puede funcionar. Uno dirá, bueno, la compra la entiendo porque es cuando uno recibe el insumo, pero ¿cuándo uno vende en salud? El servicio que brinda. Bien. ¿Qué más? Si alguno trabajara en una farmacia, la venta sería básicamente la venta de un producto, concretamente. Hay consultorios que quizás venden sus productos, también ahí podría haber que el negocio sea una venta más concreta, ¿sí? más relacionada al comercio. Y lo real es que en las demás organizaciones de salud, ya sean públicas o privadas, hay una cuestión en la transacción que tiene que ver con la venta del servicio. Esto lo traigo porque a veces dicen, bueno, pero en una organización pública no hay venta, y en sí, piensen esto, el intendente vende los servicios del hospital porque le interesa promocionar su gestión, por ejemplo. Entonces, si las cosas están yendo bien, dicen, abrimos tal hospital con tantas camas para la comunidad. Ahí estamos haciendo una venta del servicio. Y a su vez, el servicio se vende de boca en boca cuando todos los colaboradores, ¿sí?, en el hospital trabajan a conciencia, y uno, como miembro de la comunidad, elige esa institución porque le gusta cómo lo atienden, y se hace un trabajo de boca en boca que se va haciendo una venta
justamente implícita por el mismo trabajo bien hecho. Pero es como si, esto lo traigo porque en lo que sería la oficina comercial o marketing, uno pensara que las instituciones públicas no podrían tener un departamento de marketing, y independientemente de que no lo tengan, es necesario para justamente dar a conocer el trabajo que se hace en esas instituciones. Y justamente después evitar comentarios desagradables que ni conocen del trabajo que se hace y opinan. Y la realidad es que eso ocurre porque hay un espacio que no se ocupa, y es hacer gestión de marketing de las cosas que se realizan en una institución de salud pública. Opinión del docente, eso. Bueno, recursos humanos también es necesario, ¿sí? Eso no hay duda con recursos humanos, ¿no? Tenemos toda una unidad en la cual vamos a ver de gestión de los servicios de enfermería para lo que se llama dotación de planteles. Con respecto a la logística, ¿saben lo que es la logística? No. Sí, profe. Transporte, qué sé yo, un lugar para almacenar productos, cómo se hace ese almacenamiento, en qué orden, con qué frecuencia, todo ese tipo de cosas. ¿Es solo eso, la logística? ¿Están todos de acuerdo con Gastón? Eso, y creo que también tiene que ver con la eficacia que hablábamos el otro día, de organizar para que todo sea eficiente. La organización, digamos, de lo que vamos a hacer. No solamente el transporte. Ok, fíjense, Gastón trajo un aporte importante, una piedra fundamental de la logística. Luego Lorena complementa diciendo no solo el transporte de las cosas, sino organizarnos en ese circuito de cosas para que las cosas ocurran. Digo, para que uno pueda llegar a colocar una vía con éxito, hay un montón de cosas que suceden en la organización que tienen que ver con la logística, cómo está ensamblado todo ese layout. El layout es cómo está distribuida la cadena de suministros, ¿sí? Que hace que uno pueda llegar a realizar el trabajo de la mejor manera posible. Luego viene un apartado separado, el tema del transporte. En el transporte, en este caso, concretamente podríamos ubicar el tema de traslado de pacientes y demás, o de insumos necesarios. Muchas veces con respecto al transporte hay determinado tipo de organización que tiene la logística, donde trabajan de una manera muy ensamblada con lo que serían los proveedores, y el proveedor casi que forma parte de la institución, en las instituciones donde incorporan, incluso les dan un stock en línea al proveedor para que el proveedor nos maneje el stock internamente. Entonces, de esa manera se puede trabajar más eficientemente. Esto, algunas organizaciones son medias reticentes porque no les gusta que el resto les cuente las costillas, pero es un sistema muy utilizado, lo trajeron los japoneses con respecto al sistema Toyota. Se llama Just in Time, justo a tiempo, y lo que se procura con esto es quizás que la institución no tenga tanto, o sea, por ahí no tienen espacio para tener un almacén enorme de productos, sobre todo que ocupan mucho volumen. Imagínense algodones, pañales, que son necesarios, pero en cantidad ocupan un espacio enorme, y hay algunas instituciones que trabajan con los proveedores para que directamente le manejen el stock y vayan teniendo el stock suficiente. Se me ocurre Walter, también... Sí. ¿qué significa cuando decís
que no les gusta que le cuenten las Ah, costillas a una organización. qué bueno. ¿Conocen el término contar las costillas? No, profe. No, profe. No, profe. Perdonen porque es un término de manera coloquial, ¿sí? Se usa no en una reunión formal, para decir que no les gusta que se metan a mirarle los números, digamos. Contarle las costillas, decía coloquialmente, cuando estás metiéndote en la vida o en el negocio del otro, ¿no? Entonces, a las organizaciones tienen cierta reticencia aún en compartir información. Sobre todo pasa con organizaciones que tienen un perfil más de organización tradicional, porque sienten que la información es poder y el tenerla atesorada y guardada para ellos hace que puedan llegar a tener mayor control. La realidad y con la globalización es que eso está demostrado que no influye en nada, pero hay cierta como paranoia en organizaciones tradicionales, sobre todo hago hincapié en esto, en organizaciones tradicionales, donde por ahí hay una cultura donde el dueño, ¿sí?, tenía un perfil y era muy, muy de antaño, entonces no les gustaba que se metan en sus negocios, entonces conocer el stock siempre para negociar, es ¿para qué te voy a dar información? Porque si vos tenés información de mí, después me vas a querer vender o vas a especular entre si me das, no me das, ¿sí? Todas esas cuestiones que tienen que ver con negocios más de manera tradicional. Les vuelvo a decir, las organizaciones de avanzada dejaron un poco ese miedo, esa filosofía, y se abrieron a trabajar más en esta cuestión de considerar al proveedor más como un socio que un eventual competidor o alguien que te va a perjudicar en cuanto a eso. No sé si quedó claro, por ahí me enredé un toque. No, sí, profe, se entendió. Ok. Y el último concepto que me gustaría marcar como diferencia es el concepto de lo económico y lo financiero. ¿Alguno sabe la diferencia entre cuestiones económicas y financieras? No, Ok, creo que no. vamos con eso. No, profe. Porque muchas veces se emparenta lo económico-financiero y en realidad no van de la mano. Les voy a poner un ejemplo como para que, o sea, cuando nos dicen tengo problemas económicos, no es lo mismo que decir tengo problemas financieros. ¿Sí? Cuando una organización en la cual ustedes puedan estar trabajando les dice que tengo problemas económicos, es que no está produciendo, o sea, no está generando servicios. Por ejemplo, tengo un hospital o una clínica de 100 camas y solo tengo un 20% de ocupación, no tengo consultas, la gente no viene a atenderse y tengo toda una estructura donde no se está moviendo, no se está generando el servicio para lo cual la organización fue creada. Eso es tener un problema económico, ¿sí? Porque no estoy teniendo lo que se llama derechos de cobro. O sea, yo les doy el servicio a un paciente y por algún lado, ya sea con la facturación a través de gasto de bolsillo, su obra social, prepaga, recupero eso. Para lo que sería la finanza pública, para lo que sería la economía en organizaciones públicas, sería el presupuesto. Y en lo económico, ahí ya tiene más que ver con la producción que tengo y el presupuesto que tengo para bancar esa producción. Pero concretamente, para lo que sería en lo privado, es el volumen concreto que yo estoy manejando de servicios. Ahora, cuando las organizaciones dicen que tienen un problema financiero, no está relacionado con lo que yo produje, porque yo puedo tener, por ejemplo, un hospital lleno, como pasó el año pasado, que las clínicas estaban llenas de pacientes,
pero después no cobraban porque las obras sociales no le pagaban. Entonces ahí no estás teniendo un problema económico, porque vos en un punto, una vez que emitís una factura, tenés un derecho de cobro. Pero sí tenés un problema financiero, porque si no te pagan, terminás teniendo un problema financiero. En los hospitales públicos se ve mucho ese tema con PAMI, porque PAMI les genera cápitas o cuestiones que tienen que ver con órdenes de prestación para trabajar determinada prestación. Una orden de prestación es como si fuera un cheque que te emite PAMI para que vos le des el servicio a su afiliado y vos a través de esa orden de prestación podés llegar a recuperar todo lo que gastaste en ese paciente. Vos en salud lo que ocurre es que vos das la prestación y después cobrás. Entonces, vos la prestación la das y después no sabés si vas a cobrar. Entonces, cuando se dice que PAMI rompió la cadena de pagos es porque dejó un tendal sin pagar y vos tenés que hacer frente a ese gasto. ¿Por qué? Porque vos los sueldos los tenés que pagar, el insumo lo gastaste en esa prestación, honorarios tenés que pagar y después ese dinero no te ingresa. 2 meses que te ocurra eso y automáticamente se te cayó y se te quebró tu cadena de pago, porque no tenés dinero para poder solventar, no tenés un flujo de caja para poder solventar tus gastos. Sé que son conceptos medios raros y extraños, pero me parece bueno que los tengan en cuenta, sobre todo cuando alguien les dice tengo problemas económicos, para saber si es que no está facturando o no está cobrando. Y más, o sea, también van a estar trabajando en instituciones que por ahí le van a decir, no, mirá, económicamente estamos mal, y vos ves que por ahí todo, o sea, el hospital está lleno, o la clínica está llena, o estás trabajando todo el tiempo a full y te dicen que tienen problema económico, y en realidad sería bueno averiguar si es que les están pagando o no les están pagando. No tiene que ver con lo económico, sino con finanzas. Profe, o sea que la diferencia, para entender bien, lo económico sería más problemas en la producción y la diferencia de los financieros es que el problema es en el presupuesto. En el pago. En el pago. Ah, ok. Gracias. En el pago. O sea, en el pago de lo que vos produciste. Claro. Yo lo entendí en el ejemplo que dio, porque en el caso de las instituciones públicas, las personas que asistan a ellas siempre tienen que aclarar, es bueno, es importante que aclaren si tienen obra social para los gastos que se hizo en esa persona, luego el sector público pueda reclamarle a la obra social el gasto que se hizo. Eso sí. Está genial que hayas traído ese caso porque, por ejemplo, hay algo que antes, o sea, se llamaba el sistema, no sé si ahora se llama SUMAR o SAMO, ¿cómo se llama ahora actualmente, Yolanda? Se llama igual. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el plan SUMAR, que es por el que se hace el recupero del gasto. Hay que usar una plataforma en la que se cargan las prestaciones que están moduladas, que están nomencladas, y eso es un dinero que le ingresa a la institución. Y el SAMO es el sistema de división de la torta, decís vos. ¿Cómo se reparte ese dinero que vuelve a ingresar? Que una parte es para la institución, para poder trabajar en la infraestructura, y la otra parte es para el personal, es el incentivo por el trabajo en el sistema de atención médica organizado. Son dos cosas distintas, pero las dos tienen que ver con el recupero y su reinversión en la institución, en el contexto del hospital de autogestión que empezó al inicio de la década de los 90, ¿no? Sí, gracias por aclararlo y gracias, Keila, por traer el concepto, porque esto es importante cuando veamos mercado de salud en la próxima unidad. Lo vamos a aclarar bien. O sea, el sistema de salud argentino está fragmentado, se hicieron cosas para parcharlo y que funcione mejor, y por eso era lo que marca Keila, esta cuestión de la importancia de avisar. Si vamos a usar el
el subsistema público, teniendo obra social, es importante que avisemos que tenemos obra social, porque eso le permite a la institución pública cobrarle a nuestra obra social, que se está ahorrando ese servicio, porque yo no estoy eligiendo las instituciones que me ofrece mi obra social, por la cual yo pago porque me descuentan de mi sueldo para atenderme en una determinada institución, y elijo el subsistema público por X motivo, no quiero ir a una clínica que me ofrece mi obra social, voy al sistema público, y el sistema público tiene la posibilidad de recuperar, aunque sea algo, porque hay que decirlo que los nomencladores están muy mal valuados, ¿sí? Entonces por ahí una consulta te la pagan 200 pesos, o 300 pesos, cuando en el mercado está 1.000 pesos una consulta, pero bueno, al menos se puede recuperar algo, y eso permite, a través del sistema SAMO, que les comentaba Yolanda, que algo de dinero vuelva a la institución. Y además, en ese sistema, los efectores de salud cobran un porcentaje de su sueldo, les viene un proporcional de lo recuperado en esa facturación. Así que es importante que uno lo notifique. ¿Qué pasa? Nos quedó en la cabeza esta cultura de que antes en algunas instituciones, si vos decías que tenías obra social, no te atendían. Entonces nos quedó ese temor de que si digo que tengo obra social no me atienden, y no es así. Hay que avisar que uno tiene obra social, porque no te van a dejar de atender, y vos automáticamente estás ayudando a la institución para que pueda llegar a tener un ingreso mayor. ¿Quedó más o menos ese tema? Sí, profe. Bueno, planeamiento, la mayoría de los autores los divide en varias etapas. Hablan de un planeamiento estratégico, que va a tener que ver mucho más con el largo plazo. Se habla de planeamiento estratégico de 3 años para arriba. Ya en pocos lugares se hace planeamientos a 10 años, pero bueno, entre 3 y 5 es un tiempo, sobre todo con el tema de un escenario tan cambiante como para considerarlo estratégico. Y luego todo lo que tiene que ver con el planeamiento operativo, que está más relacionado a lo cotidiano para llevar a cabo ese plan estratégico. Después se lo puede diferenciar por el tiempo, ¿sí? en corto, mediano, largo plazo. Son distintas clasificaciones de lo mismo, quiero aclararles esto. O sea, es como distintas maneras de ver la misma cuestión, ¿no? O sea, si yo lo establezco por objetivos, voy a definir que es estratégico y operativo. Si voy a definir por tiempo, voy a decir que tengo un planeamiento de corto plazo, mediano, largo. Si lo voy a definir por el momento en que se ejecuta, voy a decir que puede ser direccional, si es por única vez para una cuestión determinada, o por un proyecto determinado. Acá es donde se empieza a ver algo que a mí me interesa marcarles, y es que van a ver en todos los conceptos que vamos a manejar hacia adelante, que siempre va a aparecer una palabra, un denominador en común. Esa palabra es objetivos. No se la olviden, ¿sí? Porque van a ver que es muy importante. Aparece en el concepto de organización, aparece en el concepto de estrategia, aparece en el concepto de misión, aparece en el concepto de visión. Todo ronda a través de un objetivo. En un punto, hoy el planeamiento hasta se llama, algunos autores están hablando del planeamiento GPS, ¿no? Que significa esta cuestión de algo más flexible, en el cual la institución define el hoy, el ahora, dónde está, define un norte, hace un planeamiento a través de esa estrategia, determinando los objetivos que van a ser necesarios a largo plazo de la organización, y luego qué curso de acción voy a tomar. Por eso el concepto de planificación GPS. Yo voy a asignar los recursos, y está esta consideración de que en un momento podemos llegar a tener un desvío. ¿Y qué hace el GPS cuando uno se desvía del camino?
recalculando. Automáticamente recalcula y reencausa el plan nuevamente. O sea, antes era una cuestión de no nos podemos salir del plan. Con los distintos enfoques y evolución que hubo en relación al análisis de las organizaciones, se vio que en un ambiente cambiante seguir un plan a rajatabla sería como ir directo hacia el iceberg con el cual se chocó el Titanic, ¿no? O sea, ni siquiera atinar a esquivarlo. Les decía entonces, tengan en cuenta objetivos porque van a ver que los vamos a repetir en varios encuentros. Sin objetivo no hay gestión posible. Con respecto a planeamiento estratégico, hay algunos críticos al respecto de utilizar esa terminología, pero bueno, nosotros ya claudicamos porque la mayoría de los autores lo trata así, pero planeamiento, o sea, el planeamiento de por sí es estrategia, o sea que es una redundancia hablar de planeamiento estratégico cuando el planeamiento en sí ya es una estrategia, ¿sí? Y van a ver que incluso en las definiciones de ambos, o sea, son muy similares. La definición de estrategia y la definición de generar un plan. En toda etapa de planeamiento va a haber un estado de diagnóstico que me va a definir una situación, el estoy aquí, como les decía hoy cuando les hablaba de la planificación GPS, esta cuestión de definir el hoy de la institución. ¿Qué es lo que tengo como fortaleza? Se utiliza una herramienta que se llama FODA, no sé si la escucharon hablar, ¿la escucharon mencionar? Sí. ¿Sí? ¿Tienen uso en alguna otra asignatura del sistema FODA? Bueno, yo la sé porque hice administración el año pasado al principio y hablaba sobre, nos había dado una actividad a la docente donde nosotros teníamos que escribir, digamos, las fortalezas que teníamos, las cosas buenas, digamos, las debilidades. Se utiliza, nos había dicho que se utilizaba mucho, en este caso en las empresas, hasta también cuando uno va a una entrevista de trabajo, para más o menos, digamos, caracterizarse. Bien. Hay dos etapas en el FODA, o en realidad es una matriz de doble entrada. Una matriz de doble entrada significa que vamos a analizar lo que sería fortalezas y debilidades, es un análisis interno de la organización. Las debilidades a nosotros nos gusta llamarle cuestiones a mejorar, por lo que en vez de llamarse FODA, nuestro sistema se termina llamando FOCA y es mucho más simpático. Lo que sería el diagnóstico interno de la organización es fortalezas y cuestiones a mejorar, y cuando analizamos el entorno es qué oportunidades tengo de ese entorno y qué amenazas tengo. Ese es como un cuadrante para analizarlo por columnas. Y, o sea, si uno analiza lo interno y lo externo, y luego puede analizarlo por cuestiones positivas, las fortalezas y las oportunidades, y las cuestiones a mejorar y las amenazas serían cuestiones que pueden afectar al crecimiento de la organización. Por ende, a veces se trata de hacer una buena identificación de las amenazas para poder mitigarlas después con las fortalezas que tengamos. Y si las cuestiones a mejorar que tenemos afectan en esas amenazas, tenemos que trabajar también y ampliar nuestras fortalezas para que justamente se pueda compensar ese impacto negativo. Pero puntualmente esto es importante para conocer la organización, conocer el entorno y a partir de ahí poder empezar a delinear a dónde quiero llegar. Responde a estas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Por qué? ¿Para qué? Luego se hace un análisis entre lo real, lo ideal, y en ese camino casi indefectiblemente nos vamos a quedar con lo posible.
en lo que sería el planeamiento operativo ya nos vamos directamente, o sea, una vez que se definió la estrategia, se definió un objetivo general, un norte al cual llegar, luego vamos a empezar a definir lo que serían las funciones de los distintos circuitos, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy a encontrar con que en ese análisis que hicimos, en ese análisis FODA o FOCA, ¿sí? Lo que vamos a ver es qué estructura actual tengo. Por ejemplo, en una institución de salud, cuántas camas tengo, ¿sí? Con cuánto personal cuento para cubrir esas camas, cuántos consultorios tengo para brindar servicio en guardia y en consultorios externos, que a su vez van a determinar el insumo para mis servicios en relación a el sector de internados. Por ejemplo, si no tengo un consultorio de cirugía, es poco probable que tenga pacientes quirúrgicos, que me lo genera el consultorio de cirugía por ver casos programados, por ejemplo, paciente que se atiende por un dolor abdominal y pueda resultar que tenga una hernia sin llegar a que tenga una hernia atascada, cayendo de manera urgente, digamos, en la guardia, y que esa internación sea más complicada para el paciente en su recuperación. Entonces, la idea de atender en consultorios externos tiene una doble función. Se trabaja en lo que sería atención primaria o preventiva y sirve para mitigar los efectos en el segundo nivel, para tener una mayor recuperación y una menor comorbilidad de los pacientes, ¿sí? ¿Eso se entendió? Entonces... No, profe, no lo entendí eso. Ok. Uno define una estructura determinada y luego me trazo objetivos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero quiero ser un referente en segundo nivel en internación de alta complejidad, por ejemplo. Y me fijo y en mi estructura actual tengo 40 camas de piso, tengo una terapia de 6 camas, no tengo neo, entonces digo, me estoy poniendo un objetivo que puedo llegar a cumplir y podría llegar a cumplirlo. Pero para eso, ¿la estructura actual que tengo me sirve? No. Tengo que definir una estructura necesaria. Entonces, si yo me puse como objetivo ser un referente en alta complejidad, claramente, si quiero alcanzar ese objetivo, voy a tener que hacer un plan para generar más camas de UTI, generar algún convenio para tener una terapia neonatal, generar convenio con profesionales para tener, por ejemplo, servicios de hemodinamia, servicio de neurointensivismo. Todo va a depender de lo que yo defina como objetivo en mi planeamiento, y eso me va a definir qué estructura actual tengo y cuál voy a necesitar. Si yo no tengo un consultorio determinado que me genere esas consultas que me van a llevar a tener internación de alta complejidad, no puedo alcanzar ese objetivo. Por eso, en la definición de la estructura actual, uno va a ver cuáles son sus limitaciones, FODA, ¿no? O sea, esta cuestión de las cuestiones a mejorar, y a partir de ahí va a tomar decisiones y va a decir, bueno, si yo quiero lograr tal cosa, tengo que hacer tal otra. ¿Estoy en condiciones? ¿Es una utopía o es un plan concreto que puedo llevar a cabo? Hago los pasos en el planeamiento operativo, es donde yo empiezo a diseñar circuitos administrativos que me puedan llevar a alcanzar ese objetivo. Profe, una pregunta. ¿Es solo cuestiones administrativas? O por ejemplo, no sé, si quieren armar una sala de neo, pero no tienen lugar, tendrían que empezar a construir un lugar para el neo. Sí, tal cual. ¿O es solo administrativo a lo que se refiere? No. Listo, gracias. No, porque aparte igual tengan en cuenta, cuando se habla de circuitos administrativos,
¿Ustedes creen que por ahí un servicio de enfermería no tiene circuito administrativo? Sí, tiene. Ah, ok. Cuando hablamos de circuito administrativo, nos referimos no solo a las funciones que tienen que ver con una recepción o la oficina de admisión y egresos o una caja, sino que tiene que ver con todo lo necesario para poder tener información de la producción de esos servicios. Y después, sí, como vos decías, si vos necesitas una neonatología para alcanzar tu objetivo, claramente vas a tener que poner en lo que sería el planeamiento, si estás en una institución pública, vas a tener que armar pliegos de licitación para que se presenten empresas que se van a dedicar a la construcción del mismo. Si estás en una institución privada, seguramente vas a tener que asignar un presupuesto determinado para contratar a la empresa que se vaya a ocupar de la construcción edilicia de eso, ¿sí? Claro, y ahí también entraría lo de la economía y las finanzas, ¿no? Totalmente, También. qué bueno que ya vayan, esa es la idea, que vayan relacionando así los conceptos, porque sí, tiene que ver con esto. O sea, imagínate que yo no puedo hacer un planeamiento de este tipo si no estoy bien económicamente y si no estoy bien financieramente. ¿Por qué? Porque la institución que yo contrate, o sea, me va a decir, bueno, mirá, vos estás internando, pero si no te entra plata, habitualmente, es más, las empresas que vos contratás te piden los balances para que vean si sos una empresa sustentable y le vas a poder pagar por los servicios que te den. Claro, profe. Walter. Sí. Había pensado que tal vez en lo que incumbe el área de enfermería propiamente dicha y que tal vez no es percibida, es que su actividad está fuertemente normatizada y allí existe una serie de actividades administrativas que no simplemente hacen a la actividad asistencial que el profesional de la enfermería cumple, sino que ellos se tienen que ajustar a un conjunto de un marco normativo y demás, que creo que esto también sería bueno que se lo agregues en función de lo que estamos hablando de los circuitos administrativos, las funciones y demás, ¿no es cierto? Porque una función del auxiliar de enfermería es distinta de la del enfermero, es distinta del jefe de enfermería y a su vez es distinta de la que va a tener y seguramente ha de ocupar en una organización un licenciado en enfermería, ¿no? Me parecería bueno que con tu experiencia le des les des un pantallazo en ese sentido, porque para que no desvincular la actividad simplemente administrativa, vincularla con lo económico financiero o actividades de ingreso, egreso de paciente, alta, baja en una sala y que pase a otra. A eso me refiero, ¿me entendés, Walter? Sí, y con tu sí. claridad puede ser que vos puedas hacer un pantallazo más completo en este sentido, porque creo que los va a acercar. Eso es lo que yo estoy percibiendo ahora, ¿no? El silencio de todos creo que me está llevando a dudar si, no de lo que decís vos, sino de que si pueden apreciar en una construcción mental, no solo conceptual, esta idea de que lo administrativo en la vida profesional de ellos va a estar siempre presente. Y más en algo que en algún momento vos vas a poner mucho énfasis cuando entremos a hablar de la historia clínica. Yo quería poner algo sobre la mesa, precisamente. Enfermería, cuando trabaja las cuestiones administrativas, no las entiende como intrínsecas del cuidado. Y me encantó eso. El objeto de estudio del enfermero es esa persona que cuida y el servicio que presta enfermería es brindar cuidados.
que son precisamente esto que decía Walter, muy particulares como producto, porque se consumen simultáneamente con que se generan, porque la percepción de la calidad es subjetiva, por lo tanto muy variable, pero además nuestro problema fundamentalmente radica en que nosotros pensamos, como enfermera hablo, que nuestro trabajo es meramente técnico y cuando tenemos que hacer tareas administrativas no queremos intentar siquiera aceptar que es parte de nuestro trabajo. El trabajo del enfermero no es solamente técnico, tiene varias áreas. No estoy refiriéndome a que el enfermero puede trabajar en distintas áreas de enfermería, en la investigación, en la docencia, además de la gestión, sino que nuestras actividades también implican actividades administrativas y que no son técnicas como técnicas de enfermería que ustedes aprenden en asignaturas asistenciales o en las prácticas, sino que son tareas administrativas muchas veces que tienen que ver con el manejo de la información. Y el manejo de la información es un activo en cualquier organización. Entonces, esto que dice Luis tiene mucho que ver precisamente con, no es solamente la parte organizacional desde el punto de vista macro y general de la gestión, sino también hacia adentro de cada servicio de enfermería y hacia cada servicio asistencial que tiene actividades intrínsecas que tienen que ver con la administración de la organización. Profe, la administración está en todo. Vos cuando trabajás a veces tenés que administrar los insumos porque no te alcanza, tenés que, tu tiempo también. Algunos le dedican un poco más de tiempo, algunos menos, y todo, no sé. Tal cual. Después van a ver, sí. Perdón, yo lo que quería decir hoy, justo que también las chicas estaban hablando sobre la guía de lectura, que hay una pregunta, y justamente hablando de los procesos de gestión, como para unir los cabos, nosotros con cada paciente hacemos como un proceso de gestión, por decirlo, el famoso PAE. Nosotros PAE, siempre claro. hacemos como un un planeamiento, hacemos toda una ejecución, una evaluación. La comunicación es esencial en nuestra profesión. Y como dijo recién una compañera, el tema de la gestión de lo que sería de la medicación, de los recursos que nosotros tenemos, siempre está, nada más que no, como dijo la profe, no es tan tomado por ahí, no lo tenemos tan en cuenta de que la estamos ejerciendo en nuestra profesión, sino más lo técnico. Ojo, Keila, no son sinónimos administración y gestión. Muy bien, esa Bueno. intervención. Después vamos a ver la diferencia, pero no son sinónimos, ¿sí? Una cosa es administrar y gestionar. La diferencia muy resumida, para decírtelo ahora, es que el gestor está sujeto a resultados siempre estás pensando en el resultado. ¿Sí? Eso creo que entendí, lo hablamos un poquitito. Pero bueno, la verdad que me gustan las intervenciones que están teniendo porque están súper atinados y a medida que hablaba mi equipo, se me fueron ocurriendo cosas, porque por ejemplo, el PAE, que por suerte lo trajo, creo que fue Keila o Ivana, no me acuerdo, pero ambas estaban por ese lado. Y además es una pregunta hermosa como para hacerlas, ¿no? Para que ustedes la piensen, de relacionar el proceso de gestión, que es lo que estamos viendo, ¿no? Planeamiento, toma de decisión, control y comunicación, con el PAE. Y eso sería genial que ustedes lo trabajen, porque es buenísimo para hacer ese ejercicio. Aparte, en las funciones de enfermería, por definición, la función administrativa está definida, o sea, enfermería tiene 4 funciones que son la asistencial concretamente, la administrativa, la docente e investigativa. Entonces, en ese camino, fíjense que la administración está y es un proceso que es totalmente indivisible del acto asistencial.
Ahora, cuando veníamos hablando de poner ejemplos que sean como mucho más tangibles de cómo les va a servir a ustedes saber de planeamiento, se me ocurrió, porque tengo la suerte de que Yolanda, que trabaja en el Hospital de Luján, se encarga de generar un montón de proyectos, y cuando vos tenés que presentar esos proyectos a la dirección, tenés que trabajar con planeamiento. Entonces, por ahí me gustaría, si podés, Yolanda, ejemplificar así como cortito, ¿en qué consiste presentar un proyecto? Por ejemplo, cuando alguno de ustedes esté ejerciendo y le digan, tengan una idea, y ustedes digan, che, ¿sabes qué? Se me ocurrió que podemos mejorar el sistema que tenemos de provisión de medicación o de calidad a la hora de colocar una vía para reducir los efectos adversos, y que de pronto te diga tu jefe, ¿sí? Tu supervisor, tu líder de equipo, me encantó, me presentás un proyecto, y ahí van a tener que planificar, van a tener que generar estos circuitos administrativos que van a generar esas funciones. ¿Te parece, Yolanda? ¿Les podés contar un toque? Por ahí la perdí justo a Yolanda, pero bueno, si cuando aparece, que aparezca Yolanda, le vamos a preguntar si nos puede traer un ejemplo, pero en sí, para que ustedes se den una idea, en conocer de planeamiento les va a servir para esto justamente. Cuando alguien les diga, presentamos un proyecto, van a tener que hacer estos pasos de planificar, de ver cuál es la situación actual por la cual genera el problema, digamos, y ese problema genera una pregunta. Ustedes este año me parece que tienen, pero en el segundo cuatrimestre, investigación, metodología de la investigación. Van a ver que el método científico es muy parecido también a lo que es la gestión o la administración, porque tiene los mismos pasos. Siempre hay como una planificación previa a toda acción, una ejecución del plan, luego vamos a hacer una verificación de que los pasos que estamos siguiendo no se van desviando, y se hacen las correcciones de esos desvíos para volver al punto 1 nuevamente. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Bueno, luego nos preguntamos en el planeamiento cómo lo vamos a llevar a cabo, y ahí vamos a establecer prioridades, establecer responsables, vamos a disponer mecanismos de control, vamos a determinar dónde van a estar los puntos que vamos a controlar para poder saber si nos estamos desviando del camino o no. Imagínense que tenemos que saber dónde ponemos el control, porque tener controles mal ubicados, no saber dónde ponerlos, nos va a dar una información errónea del proceso. Entonces hay que diseñar en dónde va a estar el control. Habitualmente cuando diseñamos el circuito administrativo, vamos a tener que definir lo que se llama algunos puntos álgidos, ¿sí? que nos van a determinar el éxito del plan. Entonces es donde yo digo, bueno, acá tengo que poner un control. Por ejemplo, si voy a colocar una vía, yo voy a procurar que el material esté en condiciones. Eso es un control necesario, que va a ser un control previo a la aplicación. Vamos a ver después, cuando veamos controles, que hay distintos tipos de controles de acuerdo a la ubicación, si es previo, si es durante o si es un control al final. Y después está todo el tema del seguimiento. Esta palabra la pusimos en rojo, ¿por qué? Porque muchas veces pasa que generamos planes hermosos y pensamos que el plan en sí mismo, por ser hermoso y perfecto, va a funcionar. Y no hacemos seguimiento. Entonces después vemos que el plan fracasa, pero fracasa porque justamente lo que hicimos fue, no hicimos un control concomitante, digamos, o sea, de proceso, de estar atento a que se esté cumpliendo. Entonces después decimos, bueno, fracasó, pero en realidad es que quisimos imponer un cambio y después no le dimos el seguimiento necesario para llevarlo a cabo. ¿Me explico? Sí, profe. Y después le ponemos esta sigla, que estas siglas no son válidas para que nos la pongan en un examen, pero sí sirve
para determinar estos 5 pasitos para un planeamiento en cuanto a lo que es todas estas asignaciones que definíamos, que era quién, qué, dónde, cómo y cuándo. Cuando uno responde a esas preguntas, básicamente casi que te queda asignado qué es lo que tenés que hacer en un plan. El famoso QQDSC. ¿Sí? ¿Quién, qué, dónde, cómo y cuándo? ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Qué va a hacer esa persona que lo va a llevar a cabo? ¿En dónde lo va a hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y en qué momento? Fíjense, haciendo esas 5 preguntitas, tenemos definido el procedimiento. Toma de decisiones. Recuerdan que venimos hablando de proceso de gestión que tenía planeamiento como primer paso, toma de decisiones, control y finalmente la comunicación que atraviesa toda la organización, y tenemos una unidad entera para hablar de comunicación, que es la última unidad. Que el equipo me cuente cómo venimos de hora, porque no sé, como tengo la pantalla completa no puedo ver el Son horario. 8:15. Ah, perfecto. 8:15. Venimos re bien. ¿Cómo vienen de atención? ¿Vienen bien o quieren que hagamos un parate? Por la hora bien. Por la hora bien, sí. Perfecto. Bueno. No tan mal que no podemos darnos ese lujo. ¿Cómo? Que el internet, anda tan mal que no podemos darnos ese lujo. Es verdad, hay que aprovechar entonces que estamos. Igual, como a mí no se me está colgando, toquemos madera, y lo estoy grabando, después esto lo subo y lo van a poder mirar ahí. No sé qué pasó. ¿Por qué volvimos acá? ¿Están viendo ustedes la misma pantalla? Sí, que estábamos en la organización micro y macro. Sí. Sí. ¿Ahí lo ven? ¿Bien? ¿Estamos en toma de decisiones? Sí, profe. Perfecto. Sí. Ok, bueno. Para la toma de decisiones, vamos a ver que primero tenemos, fíjense nuevamente quién apareció, nuestro amigo objetivo. ¿Sí? Va a aparecer en todo, ya se los adelanto, y es importante que puedan definir qué es un objetivo y demás. Lo vamos a ver con una técnica que es la de los objetivos SMART. Una vez que identificamos el objetivo, que va a ser el qué vamos a hacer, ¿no? Luego van a aparecer distintas alternativas que tengamos. ¿Cómo? Lo de las organizaciones. Sabes que se te escucha recortado, Manuel. No sé si alguno le entendió y me traduce, o por ahí puedes escribir por el chat. Identificamos el objetivo para lo que es la toma de decisiones. Luego van a aparecer determinadas alternativas que me va a determinar diferentes cuestiones, ¿no? Factores cuantitativos, factores cualitativos. En esto ustedes algo tengo entendido que conocen porque vieron estadística, ¿verdad? O están viendo estadística, entonces la diferencia entre quanti y quali la tienen más o menos, ¿no? Lo importante en este análisis, para no ir en profundidad con cuestiones técnicas, es que lo quanti es todo lo que podamos llegar a justamente contar, como por ejemplo un estudio de tiempos que nos lleve a realizar una determinada práctica. Por ejemplo, yendo al ejemplo que les había dado de un proyecto para mejorar la colocación de vías y demás, podemos hacer un análisis de tiempos y movimiento de cuánto nos lleva el tiempo de colocar la vía desde que nos llegue al insumo, vamos al lugar y la colocamos, y así tener fraccionado todos los tiempos. ¿Cuánto dinero me cuesta
Y luego factores cualitativos, que tienen más que ver con cuestiones que no se pueden contar y, como dijo Yolanda, algunas cosas incluso son subjetivas, como el concepto de calidad, calidad percibida. Pero al respecto de calidad, si bien la opinión del paciente es la necesaria, cuando uno hace un proyecto de calidad, lo que tiene que procurar es moverse por protocolos de calidad que habitualmente ofrecen las organizaciones certificadoras como la Joint Commission, como el ITAES, donde dicen, bueno, mirá, este protocolo cumple con determinadas condiciones de calidad y nosotros poder acceder a esos protocolos para llevar a cabo ese proyecto que queremos realizar. Y en este caso, de lo que sería la actividad concreta en el objetivo determinado para saber luego qué alternativa tomamos. Porque la idea de la toma de decisiones es que siempre entre esas alternativas luego yo voy a tener que elegir una. Y la voy a elegir de acuerdo a estos factores que estoy definiendo. Factores cuantitativos, cualitativos. ¿Sí? En esa manera de evaluarlas, voy a tener que buscar información, voy a hacer una relación costo-beneficio. ¿Saben lo que es una relación costo-beneficio? De mi parte, no. En salud, miren, les voy a poner este ejemplo. Sí. Manuel. Creo que es, según el beneficio, puede haber un margen de error que nos lleve a un costo. Por ejemplo, cierto tipo de laringoscopios producen una infección, pero no podemos sacar los laringoscopios que tenemos porque si no nos quedamos sin servicio. Entonces ese sería el costo y beneficio. Es como, bueno, tenemos que hacer la laringoscopía y algo así. Me arriesgo. Ese es un análisis de costo-beneficio, sí, o riesgo-beneficio, también lo podemos tomar así. Cuando vos dijiste me arriesgo, ahí ya me llevó más para un análisis de riesgo-beneficio. Pero en un punto, si tomamos en cuenta el riesgo como costo de una vida humana, podría ser también un análisis costo-beneficio. No sé si alguno lo interpretó, lo que trajo Manuel, si les quedó claro. Sí, sí. A mí me parece más bien cuando vos planificás hacer una inversión en algún sector de la salud y analizás qué tanto vas a ganar en base a lo que vas a gastar. ¿Por ahí viene? Mira, o sea, es muy... es loquísimo que me traigan justo ejemplos súper económicos, ¿viste? Pero en rigor, si bien algunas cosas tienen que ver con lo económico, pensé que me iban a traer más cosas de la atención. Por ahí lo que Manuel trayera iba más para el lado de la atención. Lo que se piensa a veces con respecto a costo-beneficio... Pienso como lo siguiente. ¿Cómo? Lo pienso como lo que hablábamos el otro día, de que como que te da el valor para entender y buscar algo que sea eficiente. Claro, porque no hablo del costo yo, sino que el riesgo que produce podría ser el costo. Por ejemplo, puede producir una infección en la zona de donde lo usamos, pero no podemos dejar de usarlo. Entonces, no sé. Entonces no sé. Si no es así, no. Claro, el tema sería... por ejemplo, sí, a ver qué decía Mariela. Puede ser, por ejemplo, basándome a lo de Manu, por ejemplo, las vacunas. Es un beneficio, pero el costo puede ser caro en el sentido de que no cumpla el objetivo por ahí. O no, o estoy muy mal. A ver, de vuelta, a ver si te puedo seguir. Claro, por ejemplo, las vacunas. El beneficio, bueno, que haga, para ser inmune a tal enfermedad, y el costo por ahí de que no se cumpla o no sé, o te produzca infección o haya, ¿cómo se dice?
No, Mari. Mira, a mí se me ocurre, a raíz del ejemplo que trajo Mariela, a ver si puedo echar un toque de luz, a ver, pero no sé, pero voy a ir por ahí. A ver, pensemos así, tenemos que tomar una decisión. El objetivo, el primer objetivo es vacunar. Entonces, empezamos a evaluar distintas alternativas, ¿no? Como veíamos con factores cuantitativos y cualitativos. Vemos si tenemos 2 vacunas. Supónganse, se estuvo diciendo que había una vacuna, que era la vacuna de Oxford, puede ser, que generaba, en Europa hasta se tomó la decisión, fíjense, se tomó la decisión de suspender la aplicación porque generaba trombosis, ¿no? Entonces vos tenés, como gestor de salud, la posibilidad de comprar vacunas. Y decís, bueno, mira, tengo esta que me genera tanto porcentaje de inmunidad, de efectividad, digamos, y no tiene un costo elevado para la salud. ¿Cuál sería el costo para la salud? Menos probabilidad de trombosis. Entonces vos ahí haces la relación y decís, bueno, voy a elegir aplicar tal vacuna. Entonces tomaste una decisión en base a este sistema por esta cuestión de tomaste información primero, tenés datos, todos los datos que te da la fase 3 y las investigaciones que continúan, y a partir de ahí vos decís, bueno, mira, esta me genera un mayor beneficio que el costo. En la ecuación sería que te quedás con algo positivo, digamos. En la relación costo-beneficio no salís perdiendo. Y cuando hablamos de perder en este caso es con respecto a la calidad de vida que le genera al paciente. Listo. Claro, profe, yo iba a dar un ejemplo, algo así, pero, por ejemplo, con máquinas o cosas así que se compren en un hospital y eso. ¿Sería bien también así? ¿Relacionarlo así? Por ejemplo, si yo no utilizo los laringoscopios, no puedo visualizar las vías del paciente, retrasa un montón de trabajo, entonces el riesgo llamo riesgo porque podría llegar a suceder, no es que siempre sucede el costo por el beneficio, entonces Claro, pero yo lo veo como que ahí no está, hay más riesgo. Y si lo hago, beneficio. también puedo tener un costo. Por eso, pero en ese análisis, que como dice Rocío, en el análisis que hace Manuel, uno justamente va a poner en la balanza qué es más. ¿Es más beneficio o es más el costo? Y en base a eso toma decisiones y dice, lo hago. Evidentemente, en la institución donde vos trabajás, ese sistema les está generando un beneficio porque lo siguen haciendo. Si no, no se seguiría haciendo. No solo les va a perjudicar para ese procedimiento, sino lo van a tomar, no, este hospital hace tal cosa mal. Entonces van a terminar no yendo más. Y los va a perjudicar peor. Lo importante es que en esta etapa justamente se hace todo este análisis, todas estas cuestiones nos las hacemos antes de tomar la decisión, ¿no? Para decir, bueno, ¿la tomo o no la tomo? Porque luego viene la etapa de elegir. Y en base a lo que yo elija, uno tiene tiene que elegir sobre lo que considera la mejor opción de todas. ¿Sí? ¿Cómo venimos? Me mareé. ¿Te mareaste? ¿Quién dijo? Lorena. Lorena. Ok. Sí, porque... todo esto que estábamos trayendo con ejemplos era para que uno entienda el proceso de toma de decisiones, que viene de definir un objetivo primero, de empezar a analizar las distintas alternativas que tenga de acuerdo a determinados factores cuantitativos y cualitativos. Luego, cuando veo toda esa cantidad de alternativas, voy a evaluar las mismas. Esa evaluación la hago con la información que ya vine buscando y haciendo esta relación costo-beneficio. ¿Qué es lo que mejor, ¿sí? Lo que mejor resultado me va a generar a priori? Porque no sabemos, lo vamos a saber cuando después la acción esté hecha, la decisión sea tomada. Yo, estaba escuchando los ejemplos y me mareé porque yo lo analizo a nivel sábado, que vos lo que necesitas es mayor beneficio para que tu servicio sea redituable a largo plazo.
Pero si el servicio es malo, no va a haber beneficio para los pacientes, clientes, como lo quieran llamar, pero por más bajo costo que tenga, tampoco va a ser redituable. Hija, no grites. A eso me refiero. Pero cuando vos decís que hay que elegir, o sea, si tenés varias opciones, puedes elegir. Pero depende también de donde estés. No sé si me explico. Sí, a ver, hay que definir también que en la organización, como hay una jerarquía, ¿sí? Hay muchas cuestiones que nosotros hay decisiones que se escapan a nuestra esfera y no vamos a tomar esa decisión. Quizás nosotros lo que podemos hacer es, somos los proveedores de información para que se tomen mejores decisiones. Por ejemplo, si la oficina de compras está comprando unas vías que son horribles, que vos necesitas 3 AutoCAD para poder colocar una vía, ¿sí? Y de pronto encima le estás rompiendo el acceso al paciente, ¿sí? Entonces, ahí es uno el que a través de esa información en el relato o en un pedido formal donde digan, che, mirá, dejen de comprar esto porque no sirve, porque te puede salir más barato uno, pero termino gastando 3, que es lo mismo que compraras un buen producto. Y a largo plazo te sale más caro. Y a largo plazo, como decía Lorena, te sale mucho más caro porque es una calidad percibida del paciente que te va a odiar porque, o sea, lo estás perjudicando, ¿sí? Va a percibir que es un mal servicio e incluso estás dando un mal servicio y eso te puede generar complicaciones enormes en el estado de salud. Y si uno mira concretamente con que el beneficio, con el objetivo de toda institución, que es que el paciente, cuando va al segundo nivel, que es un paciente que viene con una enfermedad, se le restituye el estado de salud, entonces, si ese es el beneficio máximo y justamente no lo estarías cumpliendo porque no estás siendo eficiente en este análisis que hacíamos el otro día de eficacia y eficiente, también para relacionarlo con esto. Entonces, si bien nosotros no tomamos la decisión de lo que se compra, sí proveemos información para que el que compra en un momento nos escuche y diga, bueno, mira, tomá mejores decisiones porque yo, o sea, estoy poniéndole el cuerpo a esta situación y trabajando mal. Ahora, las decisiones que uno toma en el trabajo también ocurren estos 4 pasos, donde uno siempre define objetivos, donde va a ver las distintas alternativas, las va a evaluar y luego elige cuál es la mejor, cuál consideramos mejor en base a todo esto que se analizó para justamente después hacer un monitoreo de la misma, de la decisión tomada. En base a, justamente, tenemos la parte de la experiencia, prueba y error, puede pasar también, y investigación y análisis con simulación. Con respecto a esto, ahora, como con la existencia de Big Data, hay muchas cuestiones que ya por ahí no se utilizan en cuanto a simulación, porque directamente hay algunos sistemas que tienen tanta información que ya nos pueden dar un feedback automático de determinadas cuestiones para tomar decisiones más acertadas. En eso la tecnología vino a ayudar un poco. Imagínense que si ustedes tuvieran registrado la cantidad de vías que ponen y las complicaciones de esas colocaciones estuvieran con la historia clínica electrónica, automáticamente podemos empezar a identificar un problema y tomar decisiones de la información que ese sistema arroja. Pero todo tiene que ver con lo que ustedes registren. Recuerden, sistemas de información no significa informática concretamente, sino el sistema de registro que ustedes hagan de la información. Después, la informática va a definir una velocidad en el proceso de esa información. Ustedes siempre tienen que registrar todo, por favor, es lo importante, porque en ese registro está la posibilidad de cambio cuando se hace alguna auditoría al respecto. ¿Quedó el tema de la toma de decisiones en estas 4 etapas? Sí. Sí, profe.
Después, esta es una parte que a mí me interesa mucho cuando hablamos del tipo de decisiones, ¿sí? Porque ya sabemos cuáles son los pasos para tomar una decisión, pero luego yo voy a tener tipos de decisiones. Vamos a ver que hay 3 definidas, e incluso en la tercera también se puede programar, que es el sistema de contingencia. Pero, por ejemplo, los autores dicen, en los tipos de decisiones yo me voy a manejar en 2 grandes grupos, programados y no programados. Lo programado tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? Son decisiones con las cuales yo ya estoy como trabajando en piloto automático, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo la guardia y me dicen, bueno, de las 10 camas tenés 6 pacientes internados. Ok, listo, ya te organizás tu día y empezás a programar decisiones en base a esa cantidad de pacientes. Si un día, por ejemplo, llegás y te dicen, bueno, mirá, faltó tu compañero o compañera y tenés 12 pacientes, vas a tener que tomar una decisión y esa decisión ya no es programada. Es un evento que no ocurre habitualmente y ocurrió. Entonces uno tiene que tomar decisiones sobre qué es lo que tengo que hacer. Si estoy desde el lado del que recibe la guardia, en lo que sería, lo que se llama en administración, en la base operativa, voy a tener que activar toda la cadena de mando para poder hacer que esa posición esté ocupada. Si yo soy el supervisor, voy a tener que hacer los llamados necesarios para que esa posición esté ocupada, la reestructuración necesaria para que ese faltante de personal esté cubierto, ¿sí? Entonces, decisiones programadas tienen que ver con el día a día. Lo no programado es lo que tiene una alta probabilidad, o una probabilidad de ocurrencia, pero no ocurre habitualmente. Ahora, lo no programado, como ya sabemos que hay una probabilidad, aún así se puede armar lo que sería un plan para lo no programado. E incluso, por eso dice que las contingencias también se pueden programar. ¿Sí? Y ahí hablamos de probabilidades. Yo siempre pongo un ejemplo que me voy al extremo como para que se entienda. Digo, hay probabilidades de que un tigre ataque a un paciente en una institución de salud, como por ejemplo el Hospital de Luján, y por ahí hay... Si estoy hablando del zoológico. ¿Cómo? Si lo llevo al zoológico, digo, capaz que sí. Claro, pero por eso, o sea, hay una probabilidad, que puede ser, no sé, ponerle que hagamos un análisis de probabilidades, se hace todo un trabajo, ¿no? Entonces ponerle que me digan en la institución, bueno, mira, hay presupuesto para que vos diseñes este plan de contingencia para un posible ataque de un tigre en el Hospital de Luján. Probabilidad de ocurrencia 0,5%. Bueno, ¿vale la pena generar un plan de contingencia, de destinar esas horas de trabajo para este investigador, para que haga un análisis, ¿sí?, de probabilidad de ocurrencia, para que diseñe un plan de escape por si un tigre se aparece en el Hospital de Luján? Y bueno, ahí es donde se hace este análisis, pero las contingencias pueden programarse. Por ejemplo, Luján no se inunda hace rato, y en un momento yo puedo entender que era una contingencia, que de pronto vos tengas a una ciudad inundada, pero a priori una vez que ocurrió, sabés que la probabilidad de ocurrencia puede aumentar. Entonces se puede armar un plan de contingencia para el caso de inundación, por ejemplo, o un plan de contingencia por un accidente en las vías férreas, ¿no? Todo eso sabemos que son contingencias, pero podemos estar preparados. El tema es siempre el recurso que tengamos disponible para gestionar esos planes, porque a veces lo que nos ocurre en sí es que estamos todo el tiempo trabajando en esta zona. Ustedes ven el cursor, ¿no? Cuando yo lo pongo.
Sí, profe. Sí, Bueno, la sensación es esta, y la idea en administración es que siempre vayamos de esta zona tratando de llevar todo a esto, ¿sí? Tratando de llevar lo más que se puede a decisiones programadas. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro con que estoy todo el tiempo resolviendo situaciones no definidas, es porque por ahí hay un puesto de trabajo que está mal definido. Sí, hay un perfil de puesto que está mal definido, entonces yo estoy todo el tiempo sintiendo que estoy trabajando sobre la incertidumbre. Y en rigor, cuanto más tenemos la posibilidad de definir este FODA, ¿no? Esta cuestión de qué es lo que hago, para qué lo hago, por qué lo hago, cuál es mi función, por qué estoy haciendo esto, más voy a poder organizarme y saber que estoy. O sea, imagínense, si yo defino cuál es la función del puesto de enfermería de guardia y digo, el enfermero de guardia tiene las siguientes funciones, tiene que trabajar de tal hora a tal hora, con tanta cantidad horaria y tanto personal, resolviendo determinadas situaciones, A, B, C, D, E, F, G. De pronto, una vez que yo tengo definida esa función, me es más fácil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tengo el marco bien definido y aclarado. Entonces me voy a encontrar con pocas situaciones no programadas o definidas. ¿Me explico? Sí, como también se dio mucho en que las fiestas, el 25 y el 31, en los hospitales, en las guardias, caían mucha gente quemada por fuegos artificiales. Colapsaban las guardias y estaba como algo no programado, cuando era algo que todos los sabés años que va a ocurrir, claro, exacto. Está buenísimo que me trajeras este pie, Luciana, porque yo pongo el ejemplo de todos los años lo que sería el IRAP, ¿sí? Lo que se llama temporada alta en salud, sabemos que ocurre todos los años y todos los años escuchamos esta cuestión de estamos colapsados, en lo que sería de mediados de marzo a mediados de septiembre, ¿no? Nos encontramos con gente diciendo en las reuniones y demás, no, estamos desbordados, lo que fuere. Y bueno, o sea, si vos sabés que en esa época tenés una alza, ¿sí? Considerable, que incluso ya lo tenés por dato, cuántos pacientes se egresan, cuánta gente va a la guardia, organizá un plan, ¿sí? Para que el año siguiente no te ocurra, porque esto es estacional y todos los años ocurre. Pero fíjense que todos los años se escucha lo mismo, estamos colapsados, pero porque nadie planifica, ¿sí? en lo que sería laburar en esto, decisiones programadas. Entonces, si yo les pidiera una imagen de lo que sería el personal de salud y lo relacionara con otras profesiones, la mayoría termina diciendo que somos como bomberos apagando incendios. Y la idea no es trabajar sobre el incendio, sino con prevenir que ocurra. Pero eso se puede hacer cuando se empieza a trabajar en gestión y con todas estas herramientas de planificación, de encontrarnos, no sé, en diciembre y empezar ya a hacer un plan para marzo, ¿sí? Y ya una vez que uno invirtió trabajo y tiempo en hacer un plan, después ese plan se puede ir retocando, pero poquito, y vos ya sabés que todos los años tenés, por el tema de las bajas temperaturas y demás, las infecciones respiratorias de las vías aéreas superiores. Entonces, sabés que vas a tener el sistema de salud más ocupado que lo que sería de octubre a febrero. Entonces, diseñá planes para que eso no te ocurra. Ahí en ese momento vas a tener que contratar personal estacional por ahí para que labure en esa época y luego no labure cuando vos tengas la época de baja, que por ahí tenés la institución a un 50%, como ocurre en los meses de noviembre, diciembre, enero.
Una cosa importante que decimos con respecto a lo que es la toma de decisiones es que nunca el riesgo va a ser cero y la incertidumbre va a ser cero. Si yo tuviera que hacerles un gráfico de esto y pudiera ponerles 2 ejes cartesianos, el tema es, me lamento que no tengo para, o sea, porque podría poner una pizarra para escribir, pero tendría que usar mi pulso, que es horrible. Lo que definiría sería una curva como si fuera logarítmica, donde nunca, o sea, si me están viendo ahora en la imagen, en mi imagen, estoy haciendo una cruz con las manos, ¿sí? Eje cartesiano X e Y, en este ángulo superior como que nunca tocaría cero, ¿sí? Nunca tocaría la línea de cero certeza o cero riesgo. El riesgo nunca es cero, yo lo puedo minimizar, pero nunca va a ser cero. Y lo mismo la relación con la certidumbre, certeza e incertidumbre. Siempre para la toma de decisiones voy a tener que sopesar esta cuestión de manejarme en incertidumbre y con cierto grado de riesgo. Lo que vamos a tratar de hacer es minimizarlo justamente para poder hacer una toma de decisiones lo más atinada posible. Y bueno, después la toma de decisiones va a arrojar un montón de variables. Esas variables las vamos a analizar más adelante cuando veamos indicadores que tienen que ver con definiciones de información, comportamiento, interrelaciones, probabilística, como hablábamos hoy. Todo eso arroja lo que sería el análisis de la toma de decisiones y me va a otorgar estas variables que no son otra cosa más que una definiciones de estándares que me van a permitir a mí, por ejemplo, si tengo una variable que me dice, mirá, tal vía está generando infección de accesos venosos en un 60%, y bueno, es un número que yo voy a cotejar con un estándar, y si el estándar es que no tiene que ser más del 20%, ya es una alarma importante porque me estoy yendo fuerte de un estándar de calidad, de esa variable. ¿Sí? En base a eso, justamente tengo que tomar decisiones. Y para cerrar el momento de hoy, vamos a hablar de control. Recuerdan, hacemos el reconto, veníamos viendo proceso de gestión. Planeamiento vimos, después vimos toma de decisiones y ahora vamos a ver el control. Lo que sería control, sabemos que hay que establecer normas. Ahí yo voy a definir criterios y voy a definir cuáles van a ser mis variables a controlar. Eso me va a definir en un momento un estándar. En esa definición del estándar yo voy a poder medir el desempeño y lo voy a poder cruzar. O sea, voy a poner el mismo ejemplo de las infecciones de accesos venosos. Si yo tengo un determinado número, dije una burrada, ¿no? Pero suponte es 60% que me está dando de la cantidad de vías colocadas, 60% se infectan. Por poner números redondos, ¿sí? Tengo 100 en mi denominador y tengo 60 infectados. Yo ahí ya estoy poniendo, estoy midiendo, pero no sé con qué lo voy a comparar si no defino criterios. Entonces, para definir criterios, un ejemplo es agarrar protocolos de calidad y decir, bueno, ¿cuánto es lo tolerable para una infección de acceso venoso? ¿20%? Ok. Yo estoy arriba o abajo y ahí me empiezo a comparar. Entonces, ahí es donde yo puedo empezar a corregir desvíos y generar algún rediseño o modificación si tengo que hacer algún cambio. Pero si no mido y no me defino contra qué estándar me voy a comparar, no hay manera de poder
hacer una corrección de desvío. ¿Alguna duda con respecto a esto? Dentro de eso sería que sacarías el costo-beneficio con algún objetivo, con toda esta información. Con toda esta información que sacás, digamos, con este ejemplo de las vías. Sí. Haciendo un proceso básico de control, digamos, también podés hacer el tema del costo-beneficio. Por supuesto. Porque si tenés infecciones, entonces lo entendí. Sí. Todo va a depender incluso sobre cuál es el objetivo definido. Si ponemos el ejemplo de la toma de decisiones, yo tomo una decisión y después tengo que controlar esa toma de decisión. El proceso de control justamente tiene que ver con todo esto. Defino un criterio, luego me mido y me comparo con ese criterio definido. Si estoy arriba de ese criterio, voy a tener que tomar acciones consecuentes para mejorarlo. Si estoy igual, voy a seguir realizando las mismas actividades, y si estoy por debajo, lo mismo. O sea, voy a poner un nuevo estándar quizás. O sea, si estoy por debajo, lo que hago es, digo, bueno, el mínimo es 20 y yo estoy en 10, digo, bueno, estamos bien, pero no lo subamos a 20, pongámoslo a 15. Eso, cuando veamos el circuito de calidad continua, vamos a ver que la calidad siempre está buscando el mejor desempeño. Entonces, cuando estoy obteniendo mejores resultados, bajo el estándar y cada vez lo bajo más, para mejorar y llegar a lo que sería en riesgo cero, ¿no? Que como sabemos no existe el riesgo cero, pero esa es la tendencia, o sea, como queremos ir al riesgo cero. Y después vienen los tipos de control. Atente a esto, ¿sí? Y en honor de su fiel atención, esta es una pregunta que habitualmente hacemos, ¿sí? Los tipos de control, para que ustedes las desarrollen. En los 3 tipos de control, hoy hablábamos, hay un control al inicio, un control de avance, concomitante o de avance. Algunos autores le llaman de concurrente o de proceso, porque lo relacionan mucho con la administración como sistema. Entonces lo que tiene que ver con el inicio lo relacionan con los inputs, el concomitante con el proceso en sí de seducción, y el final es el resultado, ¿no? ¿Qué control ustedes piensan que pueda llegar a ser importante o mejor? Profe, hoy usted había hablado del planeamiento operativo en la parte de seguimiento. Y había dicho que es importante realizar un control concomitante como para saber, para más o menos tener una idea de qué cosas pueden fallar, así nos llegamos a un final donde, digamos, todo haya salido mal. Exactamente, sí, dije eso. ¿Y cuál considerás vos que es importante? Para mí el concomitante o de avance. Sí, ese. ¿Todos están de acuerdo con Keila? La hago más capciosa. ¿Todos están de acuerdo con Keila y conmigo? ¿Cómo, Rocío? Para mí son importantes los 3, como dicen mis compañeros en el chat. No miré el chat porque en un momento, o sea, Yolanda se iba a ocupar del chat y creo que me he quedado solo, ¿no? ¿Está Estoy Yolanda? acá. Ah, Yolanda. Estoy acá. No te veo porque como no, o sea, te están Es que ahí vos no lo al mirás y yo te Ah. avisé, voy a estar en silencio un rato, y vos no lo miraste y me preguntaste algo y yo no te podía responder. Ah, mirá, ni lo miré, hay como 70 Ya lo mensajes, les sé que pido, no les lo pido mirás. disculpas. No pasa nada. ok. Escúchame, los chicos acá en el chat ¿Qué hora es a dicen todo esto, que... perdón? Y nos quedan para las 21, 7 minutos, Wal. Ah, ya estamos cerrando igual, qué bueno. Lo que dice Luz es que para ella todos los controles son importantes, coincide con la otra compañera.
Y Luna dice lo mismo. Y a mí me da una alegría el corazón. Dicen que son todos. Qué bien, qué bien. Qué bien que se nota que o estuvieron leyendo o mínimo el sentido común funciona. A ver, entendemos, los japoneses dicen hacerlo bien al principio es hacerlo bien 2 veces. Eso estamos de acuerdo y hay que hacer un control al inicio. Control en el medio, ¿sí? De proceso también es genial, porque eso nos permite saber si los procesos están funcionando y nos permite, como dijo hoy una compañera, o sea, no embarrarla más, permítanme el término, ¿sí? No agravar una situación si uno lo puede, controla una situación en el momento y lo puede corregir. Y después el control final, que por lo general se ve en auditoría con el resultado, dicen, bueno, mira, tendríamos que mejorar tal o cual cosa. Los 3 son necesarios, los 3 tienen que estar bien ubicados, como decíamos hoy cuando hablábamos de planeamiento, cuando uno planifica, dice, bueno, yo voy a planificar y en el camino que voy a tomar voy a hacer un control acá, voy a hacer un control acá y voy a hacer un control acá. ¿Sí? Entonces, en esas definiciones, imagínense, ustedes van a, hoy agarré el ejemplo de la vía y vamos a seguir con eso, ¿no? Ustedes van a colocar una vía, cuando tienen que definir el proceso, Yo te puedo pedir un favor, Sí. cortito, un favor. Sí. Por la vía pasa el tren, un acceso vascular me gusta más. Dale, perfecto. Acceso vascular, genial. Tienen que colocar un acceso vascular. Entonces, dicen, ¿qué necesito yo por protocolo? Porque ya lo tienen definido, porque teníamos un protocolo a seguir que me va a definir un estándar. ¿Se acuerdan que cuando hacemos un control vamos a tener un estándar definido? Entonces yo voy al protocolo, lo tomo en cuenta y digo, yo necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Lo tengo? Sí, perfecto. Comienzo a hacer el proceso del acceso vascular. Luego, en el camino, yo voy a tener la posibilidad de controlar el proceso y ver si estoy haciendo algo mal o alguien o mi colaborador está haciendo algo mal y corregirlo en el momento. Y después al final se hace el control de cómo quedó el procedimiento, pero sobre todo estos resultados que contábamos hoy estadísticos, ¿no? Yo voy a agarrar historias clínicas y voy a ver cuántos casos tengo, ¿sí? De infección. Entonces en el camino eso es un control final. Yo ya estoy con el resultado puesto y tengo que tomar decisiones para corregir. Y me van a servir, automáticamente van a ser el insumo para el control de inicio. ¿Por qué? Porque en base a eso seguramente voy a tener que mejorar protocolos, ¿sí? Mejorar acciones y así sucesivamente. Y es toda una rueda que gira, en teoría, de manera virtuosa. Y hemos llegado al final. Así de fácil, así con tiempo. Esperen, ¿qué pasó? Técnica de control. Bueno, esto no realmente tiene que ver más que nada con la administración pura y dura en relación a un análisis de presupuesto. Voy a hacer un análisis económico de resultados en un balance. ¿Saben lo que es un balance todos? O sea, se escucha coloquialmente. Quizás para mí no es interesante que lo sepan, pero básicamente esto es un análisis que nos sirve a los administradores seguro, porque en base a eso miramos y decimos, estamos en rojo, y les van a llenar la cabeza con cosas como estamos en rojo, tenemos que internar más pacientes, tenemos que hacer tal cosa, tenemos que hacer tal otra, todo mirando numeritos en un balance, ¿no? Pero bueno, como técnica de control, además de hacer el análisis financiero y económico, sí, esta parte es interesante, que es cuando hacemos un análisis de tiempos, espacios, materiales y producción, porque ahí ya viene más la parte que quizás ustedes van a estar más en contacto cuando están en su actividad cotidiana. De gasto de capital e inversiones también es netamente concreto y duro de la administración. Y después, en relación a lo que sería tiempos y procesos, hay determinadas herramientas que creo que acá les poníamos habitualmente unos dibujitos del sistema de Gantt, PERT y Camino Crítico, que no sé si escucharon esas herramientas, habitualmente se las dan en estadística también.
pero... y vamos a esta parte de comunicación que no la vamos a tocar porque la vamos a dar concreta y completa en lo que sería la unidad 6. Ahí vamos a ver a Echeverría con todos los datos. Así que damos por concluida